30 de mayo de 1431. Una joven de apenas 19 años camina hacia la plaza del Viejo Mercado en Rouen, Francia. Miles de personas han venido a verla morir. Su crimen: vestir ropas de hombre y atreverse a decir la verdad. Pero espera, porque lo que estás a punto de descubrir es algo que los libros de historia omiten deliberadamente. Lo que le hicieron antes de llevarla a esa hoguera fue mucho peor que las llamas. Durante 5 meses interminables, esta campesina analfabeta que salvó a Francia de la derrota fue sometida a torturas psicológicas y físicas diseñadas específicamente para destruir su mente antes que su cuerpo. Y lo más perturbador de todo es que quienes la torturaron no fueron soldados ingleses sedientos de venganza, sino hombres de Dios, teólogos, los hombres más educados de Europa. Esta es la historia real de Juana de Arco y las torturas que sufrió antes de convertirse en mártir. Una historia de coraje inquebrantable frente a la crueldad más refinada que la mente humana puede concebir. Pero antes de adentrarnos en las torturas que sufrió Juana, necesitas entender exactamente quién era esta joven y por qué se convirtió en la persona más peligrosa de Europa. Porque lo que le hicieron no fue casualidad. Fue una estrategia cuidadosamente calculada. Estamos en el año 1412. Francia está siendo literalmente destrozada por lo que la historia llamaría la Guerra de los 100 años, aunque en realidad duró 116 años. Imagina un país donde la mitad del territorio está ocupado por tropas inglesas, donde las ciudades arden, donde los campos están devastados y la gente muere de hambre. El legítimo heredero al trono francés, Carlos VII, ni siquiera ha sido coronado. Peor aún, muchos franceses creen que no tiene derecho al trono. Francia está al borde del colapso total. En medio de este caos, en una pequeña aldea llamada Domremy, en el noreste de Francia, nace una niña. Su nombre es Juana. Es la hija de campesinos, gente humilde que trabaja la tierra. Juana y la lana. Cose, cuida animales, ayuda en las tareas del campo. No sabe leer ni escribir. Es, en todos los sentidos, una persona completamente ordinaria. O eso parecía. Porque a los 13 años, algo extraordinario comienza a sucederle. Juana empieza a escuchar voces, y no cualquier tipo de voces. Según su propio testimonio, que después sería documentado exhaustivamente durante su juicio, el arcángel Miguel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía le hablan directamente y le dicen algo que cambiaría el curso de la historia europea. Le dicen que tiene una misión divina, que Dios la ha elegido para una tarea imposible. Debe expulsar a los ingleses de Francia y llevar al delfín Carlos hasta Reims para que sea coronado como el legítimo rey de Francia. Piensa en esto por un momento. Una adolescente campesina, analfabeta, sin ningún entrenamiento militar, sin conexiones políticas, sin dinero, sin poder, afirma que Dios le ha dado la misión de salvar a toda una nación. ¿Qué probabilidades tiene de que alguien le crea? Durante años, absolutamente ninguna. La gente de su aldea piensa que está loca o que es una fantasiosa. Su propio padre amenaza con ahogarla si intenta unirse al ejército. Pero Juana no se rinde. Las voces son persistentes, cada vez más urgentes. Finalmente, en 1429, cuando tiene solo 17 años, logra algo que parece imposible. Convence a Robert de Baudricourt, el capitán de la guarnición local, para que le dé una escolta hasta donde está el delfín Carlos. Hace un viaje peligrosísimo de 11 días a través de territorio enemigo. Y cuando finalmente llega ante Carlos, sucede algo que nadie puede explicar. En una prueba que se ha vuelto legendaria, Carlos se disfraza y se mezcla entre su corte para ver si Juana realmente tiene poderes divinos. Juana nunca lo ha visto antes. No hay fotografías ni retratos que ella pudiera haber estudiado. Y sin embargo, entra en la sala llena de nobles y camina directamente hacia Carlos, ignorando al hombre que está sentado en el trono fingiendo ser el rey. Lo identifica inmediatamente. Pero aquí viene lo verdaderamente extraordinario. Le dice a Carlos algo en privado, algo que nadie más escucha, algo que hace que el escéptico delfín cambie completamente de opinión sobre ella. Hasta el día de hoy,
No sabemos qué le dijo Juana a Carlos en ese momento, pero fuera lo que fuera, fue suficientemente convincente para que él le diera una armadura completa, estandartes, soldados y el permiso para liderar al ejército francés. Una adolescente campesina ahora comanda a guerreros experimentados. Los soldados al principio se burlan, se ríen, la tratan con desprecio. ¿Una niña va a enseñarles cómo pelear? Pero entonces llegan a Orleans. Orleans está bajo asedio inglés desde hace 7 meses. Es una ciudad crucial, estratégicamente vital. Si Orleans cae, Francia está acabada. Los mejores generales franceses han intentado romper el asedio y han fracasado. La situación es desesperada. Las tropas francesas están desmoralizadas, convencidas de que están luchando por una causa perdida. Y entonces llega Juana. El 29 de abril de 1429, Juana de Arco entra en Orleans. Lleva su armadura blanca, su estandarte con la imagen de Cristo, y algo que nadie había visto en años en los ojos de los soldados franceses: esperanza. Lo que sucede después es algo que los historiadores militares todavía estudian hoy, porque desafía toda lógica táctica. En solo 9 días, Juana lidera una serie de asaltos que rompen completamente el sitio de Orleans. 9 días para lograr lo que los mejores comandantes de Francia no pudieron hacer en 7 meses. Pero no es solo la velocidad de la victoria lo que impresiona, es cómo lo hace. Juana lucha en primera línea. No se queda atrás dando órdenes. Está ahí, en medio del combate, donde las flechas vuelan y las espadas chocan. Durante el asalto a la fortaleza del Esturel, una flecha la atraviesa entre el cuello y el hombro. Los soldados piensan que está muerta o herida de gravedad. Pero Juana se arranca la flecha ella misma, se venda la herida y vuelve a la batalla. Los soldados, que antes se burlaban de ella, ahora la siguen con una lealtad fanática. Creen genuinamente que esta joven lleva la bendición de Dios. Y honestamente, viendo lo que está logrando, es difícil culparlos por pensar eso. La victoria de Orleans no es solo una batalla ganada, es un punto de inflexión psicológico en toda la guerra. De repente, el ejército francés, que había pasado décadas perdiendo, cree que puede ganar. Y esa creencia se convierte en profecía autocumplida. Juana continúa su campaña. Victoria tras victoria. Bataille, donde el ejército francés destroza a las fuerzas inglesas. Troyes, Chalons, Reims. Cada ciudad que Juana toca se rinde o es liberada. Los ingleses, que durante décadas dominaron los campos de batalla franceses, ahora retroceden aterrorizados. Tienen un nombre para Juana: la Pucelle, la doncella, pero también la llaman bruja, hechicera, porque no pueden explicar de otra manera cómo esta campesina está destruyendo a sus ejércitos. Y entonces llega el momento culminante. El 17 de julio de 1429, en la Catedral de Reims, Carlos VII es coronado rey de Francia. Juana de Arco está de pie junto a él, sosteniendo su estandarte. Una campesina analfabeta de 17 años está presente en la coronación de un rey. Ha cumplido su misión divina. Francia tiene un rey legítimo. Los ingleses están retrocediendo. Juana es la heroína de toda una nación. La gente la venera. Los soldados la siguen ciegamente. Los poetas escriben sobre ella. En solo unos meses, Juana de Arco ha pasado de ser una campesina desconocida a ser la persona más famosa y poderosa de Francia. Y precisamente por eso se ha convertido en la persona más peligrosa de Europa. Porque piénsalo desde la perspectiva inglesa. Ellos han invertido décadas conquistando Francia. Han sacrificado miles de vidas, han gastado fortunas en esta guerra. Y ahora, una adolescente está deshaciendo todo ese trabajo en cuestión de meses. Pero el problema es aún más profundo. Si Juana realmente está enviada por Dios, entonces todas las victorias de Francia son victorias santas, lo que significa que Inglaterra está luchando contra la voluntad de Dios. Eso es inaceptable. Los ingleses necesitan demostrar que Juana no es una santa, que no es una enviada divina. Necesitan demostrar que es una bruja, una hereje, una enviada del diablo. Si logran eso, entonces
todas sus victorias quedan invalidadas. Carlos VII perdería su legitimidad como rey, y Inglaterra podría recuperar el control de Francia. Por eso, cuando finalmente capturan a Juana, no la tratan como una prisionera de guerra ordinaria. La tratan como el arma más peligrosa que Francia posee, y están dispuestos a hacer lo que sea para destruir esa arma. En 23 de mayo de 1430. Han pasado menos de un año desde la coronación de Carlos VII. Juana está participando en el asedio de Compiègne, una ciudad estratégica que los ingleses y sus aliados borgoñones están tratando de capturar. Durante una escaramuza, algo sale terriblemente mal. Las fuerzas de Juana quedan separadas del grueso del ejército. Los borgoñones los rodean. Juana, fiel a su naturaleza, se niega a abandonar a sus hombres. Lucha en la retaguardia, cubriendo la retirada de sus soldados. Y en ese momento de valentía, es derribada de su caballo y capturada. Los soldados borgoñones que la capturan probablemente no pueden creer su suerte. Han atrapado a la doncella de Orleans, la mujer más buscada de Europa. Pero aquí es donde la historia toma un giro que te va a indignar. ¿Recuerdas a Carlos VII? ¿El rey que Juana coronó? ¿El hombre que le debe literalmente su trono? Cuando se entera de que Juana ha sido capturada, no hace absolutamente nada para rescatarla. Cero. Ningún intento de rescate. Ninguna oferta de intercambio de prisioneros. Ninguna negociación. Nada. La abandona completamente. Hay teorías sobre por qué Carlos hizo esto. Algunos historiadores dicen que Juana se había vuelto demasiado poderosa, demasiado influyente, y que Carlos se sentía amenazado. Otros dicen que simplemente era un cobarde que no quería arriesgar nada por ella. Otros sugieren que sus consejeros le convencieron de que intentar rescatarla sería políticamente peligroso. Sea cual sea la razón, el hecho es que el hombre que Juana puso en el trono de Francia la traicionó cuando más lo necesitaba. Los borgoñones, aliados de Inglaterra, saben exactamente lo valiosa que es su prisionera. Durante meses, la mantienen cautiva mientras negocian su precio. Juana intenta escapar varias veces. En un intento desesperado, salta desde una torre de 20 metros de altura. Sobrevive milagrosamente, aunque queda gravemente herida. Finalmente, en noviembre de 1430, los borgoñones llegan a un acuerdo con los ingleses. Venden a Juana por 10.000 libras tornesas, una suma absolutamente astronómica para la época. Para que te hagas una idea, esa cantidad equivaldría hoy a varios millones de euros. ¿Por qué pagar tanto por una sola prisionera? Porque Juana no es solo una prisionera de guerra, es un símbolo, es propaganda viviente. Y los ingleses tienen un plan muy específico para ella. No la van a ejecutar rápidamente como a una traidora común. No la van a decapitar o ahorcar como harían con cualquier otro líder militar capturado. No, tienen algo mucho más elaborado en mente. Van a juzgarla por herejía. Van a demostrar, ante todo el mundo cristiano, que Juana de Arco no era una santa enviada por Dios, sino una bruja, una hereje, una enviada del diablo. Y para hacer eso, necesitan que ella confiese. Necesitan romperla. Necesitan que ella misma, con sus propias palabras, admita que sus voces eran falsas, que engañó a Francia, que sirvió al demonio. Pero hay un problema. Juana de Arco no es una persona fácil de romper. Ya lo ha demostrado en el campo de batalla. Ha enfrentado flechas, espadas, heridas graves. Ha saltado desde una torre de 20 metros antes que rendirse. Esta no es una mujer que se va a quebrar con amenazas simples. Los ingleses lo saben. Por eso van a usar algo mucho más sofisticado que la tortura física ordinaria. Van a usar el sistema más refinado de destrucción psicológica que la Europa medieval ha desarrollado: la Inquisición. Pero ni siquiera será una Inquisición normal. Será un juicio amañado, corrupto, diseñado específicamente para destruir a Juana de Arco. Y el lugar donde esto sucederá es el castillo de Rouen, en Normandía, territorio controlado por Inglaterra. El 25 de diciembre de 1430, día de Navidad, Juana llega encadenada a Rouen. Tiene 18 años, está sola, sin aliados, sin apoyo. El rey al que sirvió la ha abandonado. Su ejército no puede rescatarla.
Sus voces divinas, si alguna vez fueron reales, ahora solo pueden hablarle en los confines de una celda de prisión. Y lo que está a punto de enfrentar es algo para lo cual ni toda su valentía en el campo de batalla la ha preparado. Porque puedes entrenar a un soldado para enfrentar el dolor físico. Puedes entrenar a alguien para no temer a la muerte. Pero lo que los ingleses tienen planeado para Juana es diferente. Van a atacar su mente, su fe, su sentido de la realidad misma. Van a intentar hacer que dude de todo lo que cree que es verdad. Y el verdadero horror está a punto de comenzar. 3 de diciembre de 1430. Juana es encerrada en una celda en la Torre de Rouen. Y aquí necesito que entiendas algo crucial. El simple hecho de cómo la encarcelan ya es la primera tortura y una violación flagrante de todas las leyes de la época. Porque verás, Juana está siendo juzgada por un tribunal eclesiástico, un tribunal de la Iglesia. La acusan de herejía, que es un crimen religioso, no militar. Y según el derecho canónico de la época, el Código de Leyes de la Iglesia Católica, cualquier persona acusada de herejía que esté siendo juzgada por un tribunal eclesiástico debe ser mantenida en una prisión eclesiástica, custodiada por personal de la Iglesia, específicamente por monjas, si la acusada es mujer. Este no es un detalle menor. Es una protección fundamental diseñada para asegurar que la acusada no sea maltratada, torturada o abusada antes y durante su juicio. Es para garantizar que cualquier confesión sea voluntaria y no obtenida bajo coacción. Pero los ingleses se niegan rotundamente a seguir esta ley. En su lugar, mantienen a Juana en una prisión militar, en una celda secular, custodiada por soldados ingleses ordinarios. 5 guardias armados la vigilan constantemente, día y noche. Cuando los oficiales de la iglesia protestan y exigen que Juana sea transferida a una prisión eclesiástica, los ingleses dicen que no, que es demasiado peligrosa, que podría escapar, que podría ser rescatada, pero la verdad es otra. La mantienen ahí porque quieren controlar completamente su entorno. Quieren poder hacer con ella lo que quieran, cuando quieran, sin la supervisión de la iglesia. Y lo que hacen es absolutamente brutal. Juana es encadenada, no ocasionalmente, no durante traslados, todo el tiempo. Tiene grilletes en los tobillos conectados por una cadena pesada a un bloque de madera o a la pared. Tiene grilletes en las muñecas y lo más cruel. Por las noches le ponen lo que se llama una cadena de cintura, un cinturón de hierro alrededor de su torso que está conectado a la pared con una cadena corta. Esto significa que Juana no puede moverse libremente en su celda. No puede caminar. No puede pararse completamente. Duerme encadenada. Come encadenada. Hace sus necesidades encadenada. Imagina eso por un momento. Imagina pasar un solo día encadenado de esa manera. Ahora imagina 5 meses, 150 días y noches sin poder moverte libremente, sintiendo constantemente el peso del hierro en tu piel, las cadenas rozando, creando llagas que nunca sanan porque las cadenas nunca se quitan. Pero lo peor no son las cadenas. Lo peor es que está custodiada constantemente por soldados ingleses que la odian. Para ellos, Juana es la razón por la que Inglaterra está perdiendo la guerra. Es la razón por la que sus compañeros han muerto. Es la bruja que destruyó su ejército. Y ahora está completamente a su merced. Los testimonios del juicio posterior, el juicio de rehabilitación que se llevó a cabo 25 años después, revelan algo horrible. Varios testigos declararon bajo juramento que Juana fue objeto de frecuentes hostigamientos e intentos de agresión sexual por parte de los guardias. Un testigo, Jean Massieu, que era uno de los oficiales de la corte, declaró que Juana le confió que los guardias intentaron violarla en múltiples ocasiones. Otro testigo, Martin Ladvenu, uno de los frailes dominicos que la asistió espiritualmente, testificó que Juana le dijo que tenía que mantenerse constantemente alerta porque los guardias esperaban momentos en que estuviera dormida o vulnerable para atacarla. Juana duerme completamente vestida. No solo vestida, sino con su ropa ajustada lo más posible, atada con cuerdas y cinturones, haciendo todo lo físicamente posible para protegerse de ser violada.
Y aquí está la ironía más cruel de toda esta situación. Los ingleses y el tribunal la están juzgando por herejía porque viste ropas de hombre. Ese es, de hecho, uno de los cargos principales contra ella. Vestir como hombre es considerado una abominación, una violación de la ley de Dios, según ellos. Pero esa misma ropa masculina, ajustada y atada fuertemente, es lo único que la está protegiendo de ser violada por sus captores. Ella está usando la abominación, por la cual la juzgan como su única defensa contra los hombres que la han encerrado. Piensa en la pesadilla psicológica de esta situación. Juana sabe que va a ser juzgada por vestir ropa de hombre. Sabe que ese cargo podría resultar en su ejecución. Pero también sabe que si se pone ropa de mujer, los guardias la violarán. Está atrapada en una situación imposible donde cada opción la condena. Y los hombres que la han puesto en esta situación, los hombres que han organizado este juicio, lo saben. Saben exactamente lo que está pasando en esa celda, y no hacen nada para detenerlo. De hecho, es parte del plan, porque cada noche que Juana pasa aterrorizada, cada momento en que tiene que luchar para protegerse de sus guardias, cada segundo en que no puede dormir porque teme ser atacada, todo eso la está debilitando mental y emocionalmente. La están desgastando. Cuando finalmente sea llevada ante el tribunal, estará exhausta, traumatizada, vulnerable. Ese es el objetivo. Pero hay algo que los ingleses no han entendido sobre Juana de Arco. Esta es una mujer que saltó desde una torre de 20 metros antes que rendirse. Una mujer que enfrentó ejércitos en el campo de batalla. Una mujer cuya fe en su misión es tan absoluta que ningún sufrimiento físico la ha quebrado hasta ahora. Lo que no saben es que están a punto de enfrentarse a esa voluntad inquebrantable. Y lo que viene después, el juicio mismo, será uno de los enfrentamientos intelectuales más extraordinarios de la historia medieval. 21 de febrero de 1431. Comienza oficialmente el juicio de Juana de Arco. Y aquí es donde necesito que entiendas la magnitud de lo que está a punto de enfrentar. El tribunal está presidido por Pierre Cochon, obispo de Beauvais. Y Cochon no es un juez imparcial. Es un colaborador comprado y pagado por los ingleses. Ha sido recompensado generosamente con dinero y promesas de poder por llevar a cabo este juicio. Su objetivo no es buscar la verdad. Su objetivo es condenar a Juana por cualquier medio necesario. Junto a Cochon hay casi 120 acusadores, testigos y asesores. Doctores en teología de la Universidad de París, la institución académica más prestigiosa de Europa. Abogados canónicos expertos en derecho eclesiástico, frailes dominicos y franciscanos. Los hombres más educados, más inteligentes, más entrenados en argumentación y debate teológico que el mundo medieval puede ofrecer. Y del otro lado, una campesina analfabeta de 19 años, que lleva meses encadenada en una celda, privada de sueño, traumatizada, sin ningún entrenamiento en teología, sin conocimiento de leyes, sin ninguna educación formal. Ah, y un detalle crucial: no tiene abogado defensor. Los procedimientos normales de un juicio inquisitorial establecen que el acusado debe tener acceso a consejo legal. Pero a Juana no se le permite ningún abogado. Está completamente sola contra 120 de las mentes más brillantes de Europa. Es como poner a un niño en un ring de boxeo contra campeones profesionales. El resultado debería ser obvio. Deberían destrozarla en minutos. Pero lo que realmente sucede es algo que dejará a los historiadores asombrados durante siglos. Las sesiones de interrogatorio son brutales. Juana es traída encadenada desde su celda cada mañana. La sientan en un estrado y comienza el bombardeo. Los interrogatorios duran 6, 7, a veces 8 horas seguidas. Le hacen preguntas diseñadas específicamente para confundirla. Preguntas trampa, donde cualquier respuesta posible puede ser usada contra ella. Preguntas teológicas complejas que incluso un teólogo entrenado tendría dificultad en responder. A veces, le hacen la misma pregunta de 10 maneras diferentes, esperando que se contradiga. Otros jueces la interrumpen constantemente cuando intenta responder, confundiéndola deliberadamente.
La atacan desde múltiples ángulos simultáneamente, tratando de abrumarla mentalmente. Y recuerda, ella lleva meses sin dormir adecuadamente. Está físicamente debilitada, emocionalmente traumatizada. Todo está diseñado para romperla. Pero entonces sucede algo extraordinario. Juana responde, y sus respuestas son tan brillantes, tan perceptivas, tan teológicamente sofisticadas que incluso sus enemigos quedan atónitos. Déjame darte algunos ejemplos reales de estos intercambios, porque son absolutamente increíbles. Le preguntan, ¿estás en estado de gracia? Esta es una pregunta trampa perfecta diseñada por teólogos expertos. Verás, en la teología católica, nadie puede saber con certeza si está en estado de gracia, porque eso sería presunción, el pecado de orgullo. Entonces, si Juana dice sí, está cometiendo el pecado de presunción y arrogancia espiritual. Si dice no, está admitiendo que es pecadora y que por lo tanto sus voces no pueden ser de Dios. Es una trampa perfecta. No hay respuesta correcta. Los teólogos que diseñaron esta pregunta están seguros de que la tienen atrapada. Juana, la campesina analfabeta, responde, si no lo estoy, que Dios me ponga en ella. Si lo estoy, que Dios me mantenga en ella. Los jueces se quedan en silencio. Es una respuesta perfecta. No afirma ni niega nada. Muestra humildad ante Dios, y es teológicamente impecable. Los expertos de la Universidad de París acaban de ser superados por una adolescente sin educación. En otra sesión, un juez con marcado acento inglés la interroga agresivamente sobre sus voces. Frustrada, Juana responde, ¿en qué idioma te hablan tus voces? Juana le contesta, en mejor francés que el tuyo. La sala estalla en risas. Incluso algunos de los jueces no pueden evitar sonreír. Juana acaba de insultar a su interrogador de la manera más ingeniosa posible. Le preguntan, ¿Dios odia a los ingleses? Otra trampa. Si dice sí, suena vengativa y poco cristiana. Si dice no, parece estar defendiendo a los enemigos de Francia. Juana responde, sobre el amor o el odio que Dios tenga por los ingleses, no sé nada, pero sí sé que todos serán expulsados de Francia, excepto aquellos que mueran aquí. Es brillante. No hace una declaración teológica sobre el amor de Dios. Simplemente hace una predicción política y militar. Y lo hace con tal confianza que incluso suena profética. Los jueces intentan todo. Le hacen preguntas sobre la virginidad de María, sobre la naturaleza de la Trinidad, sobre complejos puntos de doctrina que normalmente solo los teólogos discuten. Y una y otra vez, Juana responde con un sentido común devastador o simplemente dice, no sé, pregúntale a un clérigo. Cuando le preguntan si el arcángel Miguel apareció desnudo, Juana responde con incredulidad. ¿Crees que Dios no tiene con qué vestirlo? Cuando la presionan excesivamente sobre detalles de sus visiones que considera privados, dice, esto no lo diré, no puedo revelarlo, y aunque me corten la cabeza no lo diré. Lo más frustrante para el tribunal es que Juana no encaja en ninguna de las categorías que han preparado para ella. No actúa como una bruja. No dice herejías obvias. No se contradice. No parece estar poseída por demonios. De hecho, asiste a misa diariamente. Pide la comunión constantemente y muestra una devoción genuina y profunda a Cristo. Los testimonios documentados del juicio muestran que muchos de los jueces comienzan a tener dudas. Algunos empiezan a creer que Juana realmente podría ser inocente. Algunos incluso comienzan a pensar que tal vez, solo tal vez, sus voces son reales. Esto es un desastre para los ingleses y para Cauchon. Llevan meses en este juicio y no han logrado lo que querían, una confesión clara de herejía. Sin esa confesión no pueden ejecutarla legalmente, y sin su ejecución, todo el propósito de este ejercicio se pierde. Cauchon está desesperado. Los ingleses están furiosos. Han pagado 10,000 libras por Juana, han organizado este elaborado juicio, y esta campesina los está humillando intelectualmente día tras día ante toda la corte. Necesitan cambiar de estrategia. Si no pueden romperla con argumentos teológicos, tendrán que usar algo más primitivo.
Algo que no requiere sofisticación intelectual. Algo que funciona a través del miedo puro y simple al dolor. Es hora de mostrarle a Juana la cámara de tortura. 9 de mayo de 1431. Han pasado casi 3 meses desde que comenzó el juicio. Juana ha resistido todos los intentos de hacerla confesar mediante interrogatorios. Los jueces están al límite de su paciencia. Cauchon convoca una reunión privada con sus asesores más cercanos. Hay que tomar una decisión, y la decisión es llevar a Juana a la cámara de tortura. Ahora, necesito explicarte algo importante sobre la tortura en la Inquisición medieval. Contrario a lo que muchos piensan, la Inquisición no torturaba a todo el mundo. De hecho, había reglas estrictas sobre cuándo y cómo se podía aplicar la tortura. Se suponía que era el último recurso, solo cuando había evidencia sustancial de herejía, pero el acusado se negaba a confesar. Y había límites específicos sobre qué métodos podían usarse y durante cuánto tiempo. Pero estas reglas, como todo en este juicio, están siendo manipuladas. Cauchon planea usar la amenaza de tortura para aterrorizar a Juana y hacerla confesar. La llevan encadenada desde su celda. La bajan por escaleras de piedra, adentrándose en las profundidades del castillo de Rouen. El aire se vuelve más frío, más húmedo. El sonido de las cadenas de Juana resuena en los pasillos de piedra. Finalmente, llegan a una puerta de madera reforzada con hierro. La abren, y Juana entra en la cámara de tortura. Déjame pintarte la escena tal como está documentada en los registros del juicio. La habitación es subterránea, iluminada solo por antorchas. Las paredes son de piedra desnuda, manchadas con lo que parecen ser manchas oscuras viejas. En el centro de la habitación está el potro, el instrumento de tortura más común de la época. Es una mesa de madera con rodillos en cada extremo. La víctima es atada de manos y pies, y los rodillos se giran lentamente, estirando el cuerpo hasta que las articulaciones se dislocan, los músculos se desgarran y eventualmente los huesos se separan. En las paredes cuelgan otros instrumentos. Tenazas de metal, algunas con puntas afiladas, otras diseñadas para ser calentadas al rojo vivo. Cadenas con pesas para la garrucha, una tortura donde el acusado es colgado de las muñecas atadas a la espalda y luego soltado bruscamente, dislocando los hombros. La rueda con púas, el garrote para aplastar dedos, pinzas para arrancar uñas. Cada instrumento está diseñado para causar el máximo dolor posible sin matar a la víctima, porque ese es el arte oscuro de la tortura medieval. Mantener a la persona viva y consciente el mayor tiempo posible mientras sufre agonías indescriptibles. Juana mira estos instrumentos. Ella ha enfrentado la muerte en batalla. Ha sido herida por flechas. Ha saltado desde una torre. Pero esto es diferente. Esto no es una muerte rápida en combate. Esto es sufrimiento prolongado, deliberado, diseñado científicamente para romper la voluntad humana. En la cámara hay varios hombres. Está Cauchon, por supuesto, el obispo que dirige todo esto. Están los verdugos, hombres con máscaras, expertos en aplicar estos instrumentos, hombres cuyo trabajo es infligir dolor de la manera más efectiva posible. Están también varios de los jueces y asesores del tribunal, observadores que presenciarán lo que está a punto de suceder. Cauchon se acerca a Juana. Imagina la escena. Una joven de 19 años, encadenada, que lleva meses en una celda, rodeada de hombres en una habitación subterránea, llena de instrumentos de tortura. Cauchon le habla. Los registros del juicio documentan aproximadamente lo que le dijo. Juana, has sido obstinada en tus respuestas. Has rechazado responder plenamente a las preguntas del tribunal. Has mantenido tus afirmaciones heréticas de escuchar voces y ver visiones. Te hemos dado muchas oportunidades para confesar la verdad y abjurar de tus errores. Ahora, mira a tu alrededor. Mira estos instrumentos. Si no confiesas voluntariamente, estos instrumentos serán aplicados a tu cuerpo hasta que nos digas la verdad. Hacen que Juana camine por la habitación. Le muestran cada instrumento. Le explican exactamente qué hace cada uno, cómo funciona, qué tipo de dolor causa.
Es tortura psicológica pura. Quieren que su imaginación haga el trabajo, que ella visualice su propio cuerpo siendo sometido a estas máquinas, que el miedo la paralice. Aquí está la genialidad malévola de esta táctica. Ni siquiera tienen que tocarla. Solo con mostrarle los instrumentos, con hacerla imaginar el dolor, están infligiendo un trauma psicológico profundo. Es tortura sin dejar marcas físicas. Le preguntan de nuevo, ¿confiesas que tus voces son falsas? ¿Admites que has sido una herramienta del diablo? ¿Reconoces que has engañado a Francia con brujería? Y aquí, en este momento de terror absoluto, cuando cualquier persona racional cedería, cuando el instinto de supervivencia gritaría, di lo que quieren escuchar, Juana de Arco hace algo extraordinario. Los registros oficiales del juicio, documentos que todavía existen hoy en archivos históricos, registran su respuesta textual. Juana mira directamente a Cauchon y a los verdugos y dice, «Aunque me arranquen la vida, no diré nada más de lo que he dicho. Si me torturan, después diré que todo lo que confiese bajo tortura me fue arrancado por la fuerza. Déjame repetir eso porque es absolutamente increíble». Juana no solo se niega a confesar, les está diciendo a sus torturadores que incluso si la torturan y la hacen confesar, ella después dirá públicamente que la confesión fue forzada. Está invalidando por adelantado cualquier confesión que pudieran arrancarle. Es un movimiento de una valentía y una inteligencia estratégica asombrosas. Porque Cauchon necesita una confesión voluntaria. Necesita que Juana admita genuinamente que es una hereje. Una confesión arrancada bajo tortura no sirve para el propósito político de este juicio. Si Juana confiesa bajo tortura y luego se retracta, el juicio entero se desmorona. Los hombres en esa cámara se miran entre sí. Están ante una situación sin precedentes. Esta joven, esta campesina analfabeta, acaba de anular su táctica principal simplemente con palabras. Cauchon está furioso, pero también atrapado. Convoca una reunión urgente con sus asesores. La pregunta que deben decidir es, ¿deberían realmente torturar a Juana? Después de deliberar, la mayoría vota que no. Los registros del juicio documentan esta votación. La mayoría decidió que la tortura no debería aplicarse. ¿Por qué? Hay varias razones. Primera, como Juana acaba de dejarles claro, no funcionará. Ella se retractará después y eso arruinará todo el juicio. Segunda, algunos de los jueces, a pesar de estar bajo presión inglesa, tienen dudas genuinas sobre si Juana es realmente una hereje. La han escuchado durante meses y su fe parece genuina. Torturarla los haría sentir que están torturando a alguien potencialmente inocente. Tercera, y quizás la más pragmática. Hay un riesgo real de que Juana muera bajo tortura. Ella ya está físicamente debilitada después de meses en prisión. Si muere durante la tortura, todo el plan se arruina. Los ingleses no podrán ejecutarla públicamente como hereje, que es todo el objetivo de este ejercicio. Una última razón, más sutil. Muchos de estos jueces están comenzando a tener miedo de Juana, no miedo físico, sino miedo espiritual. ¿Y si realmente está enviada por Dios y ellos la están torturando? Esa no es una posibilidad que quieran contemplar. Entonces Juana es llevada de vuelta a su celda. Ha sobrevivido a la cámara de tortura sin ser tocada. Pero esto no es una victoria. Cauchon y los ingleses simplemente cambiarán de táctica otra vez. Y lo que viene después será, en cierto modo, aún más cruel que la tortura física. 24 de mayo de 1431. Han pasado 2 semanas desde la escena en la cámara de tortura. Cauchon y los ingleses han llegado a una conclusión. No pueden romper a Juana con dolor o amenazas de dolor. Ella ha demostrado ser más fuerte que eso. Entonces van a usar algo más sofisticado. Van a usar su mayor debilidad contra ella. Van a explotar su miedo más profundo. Esa mañana, Juana es sacada de su celda y llevada no a la sala de juicio como de costumbre, sino al cementerio de Saint-Ouen en Rouen. Cuando llega, ve algo que hace que su corazón se detenga. Hay una multitud enorme. Miles de personas han sido convocadas, y en medio del cementerio han construido una hoguera. No una pequeña,
Una hoguera masiva, troncos apilados hasta la altura de un hombre, con una estaca de madera en el centro, madera seca, preparada para arder rápido y caliente. Juana entiende inmediatamente lo que está viendo. Esto no es una amenaza, esto es real. Van a quemarla viva, hoy, ahora. A menos que la llevan a un estrado frente a la multitud. Cauchon está ahí, junto con otros jueces. Hay un predicador, Guillaume Erard, que comienza a dar un sermón. Grita sobre herejía, sobre brujería, sobre cómo Juana ha engañado a Francia. La multitud escucha, algunos gritando insultos a Juana. Después del sermón, Cauchon se acerca a Juana. Le muestra un documento. Es una abjuración, una retractación de todas sus afirmaciones. Si ella firma este documento, está admitiendo que sus voces eran falsas, que engañó a Francia, que cometió herejía. Pero también, si firma, su vida será perdonada. No será quemada, será condenada a prisión perpetua, pero vivirá. Cauchon le dice, firma esto ahora, o te quemamos inmediatamente. Y señala la hoguera que está a pocos metros de distancia. Imagina esta escena. Juana, que lleva meses resistiendo, que ha enfrentado interrogatorios brutales, que desafió a los torturadores en su propia cámara, ahora está frente a una hoguera real, con una multitud gritando, con la muerte inmediata a metros de distancia. Ella tiene 19 años, está aterrorizada. Y aquí está la parte más cruel de todo esto. Es un engaño. El documento que le presentan no es el documento que ella cree que es firmando. Según varios testigos que estuvieron presentes, incluyendo algunos de los jueces que después testificaron en el juicio de rehabilitación, hay dos documentos. Uno corto, de unas pocas líneas, que básicamente dice que Juana se somete al juicio de la Iglesia y reconoce haber cometido errores. Este es el documento que le leen a Juana en voz alta. Pero hay otro documento, mucho más largo, mucho más detallado, que contiene una confesión completa de herejía, admitiendo que sus voces eran demoníacas, que engañó deliberadamente a Francia, que cometió pecados terribles. Este es el documento que realmente quieren que firme. Y aquí está el problema. Juana no sabe leer. No puede verificar cuál documento está firmando realmente. Tiene que confiar en lo que le dicen, y le están mintiendo. Bajo la presión del momento, con el miedo abrumador de ser quemada viva en los próximos minutos, Juana cede. Firma el documento. O más precisamente, hace una marca en el documento, ya que no sabe escribir su nombre. Los registros históricos describen que Juana incluso se rió nerviosamente mientras hacía la marca. Un comportamiento que los psicólogos modernos reconocerían como una respuesta al trauma extremo y al estrés. Algunos testigos dicen que estaba llorando, otros que temblaba incontrolablemente. En cualquier caso, hace la marca. Ha firmado. Cauchon inmediatamente declara que Juana ha abjurado de sus herejías. La multitud reacciona con sorpresa y decepción. Muchos habían venido específicamente a ver la ejecución. Los soldados ingleses presentes están furiosos. Uno de ellos arroja una piedra hacia Juana. Otros gritan que la han engañado, que esto es una traición. Pero Cauchon tiene lo que quiere. O eso parece. Le dice a Juana que su vida ha sido perdonada, que en lugar de morir, será sentenciada a prisión perpetua. Y aquí viene otra promesa falsa. Le dice que ahora será trasladada a una prisión eclesiástica, custodiada por mujeres de la iglesia, como debería haber estado desde el principio. Juana, aliviada de haber escapado de la hoguera, cree que finalmente estará segura, que finalmente las torturas habrán terminado. Pero cuando la llevan de vuelta, no va a ninguna prisión eclesiástica. La llevan exactamente a la misma celda militar donde ha estado todo este tiempo. Los mismos guardias ingleses que han intentado violarla. Las mismas cadenas. Las mismas condiciones brutales. Todo fue una mentira. Juana se da cuenta de que ha sido engañada. Y peor aún, al día siguiente, sucede algo extraño y sospechoso. Los guardias entran en su celda y le quitan su ropa de mujer. La única ropa que le dejan es ropa de hombre. Ahora,
Recuerda el contexto. Uno de los cargos principales contra Juana es que viste ropa de hombre. Ella acaba de firmar una abjuración donde supuestamente promete no volver a hacerlo. Entonces, ¿por qué los guardias le quitan específicamente su ropa de mujer y solo le dejan ropa de hombre? Los testigos que después declararon en el juicio de rehabilitación dijeron que era obvio, era una trampa. Si Juana vuelve a vestir ropa de hombre, su abjuración queda invalidada. Será declarada hereje relapsa, es decir, alguien que volvió a caer en herejía después de haberla confesado. Y la pena para herejía relapsa es invariablemente la muerte. Durante varios días, Juana se niega a ponerse la ropa de hombre. Duerme desnuda bajo una manta, prefiriendo eso a caer en la trampa que le han tendido. Pero entonces, según su propio testimonio posterior, algo sucede. Los guardias intentan violarla nuevamente. Esta vez, el intento es más violento, más persistente. En su desesperación por protegerse, Juana se pone la ropa de hombre, la ata fuertemente alrededor de su cuerpo con cuerdas y cinturones, usando cada capa de tela como una barrera protectora. Algunas fuentes sugieren algo diferente, que sus voces le hablaron nuevamente, que Santa Catalina y Santa Margarita le dijeron que había traicionado su misión al firmar la abjuración, que Dios estaba decepcionado con ella, que debía retractarse de su retractación, que debía volver a ser fiel a su verdadera misión, incluso si eso significaba la muerte. Quizás ambas versiones son ciertas. Quizás Juana necesitó tanto la protección física de la ropa masculina como la justificación espiritual de que estaba siguiendo la voluntad de Dios. En cualquier caso, cuando los jueces vienen a visitar su celda unos días después, encuentran a Juana vistiendo ropa de hombre nuevamente. Cauchon está eufórico. Es exactamente lo que necesitaba. Convoca inmediatamente al tribunal. Juana es llevada ante los jueces. Le preguntan por qué ha vuelto a vestir ropa de hombre cuando prometió no hacerlo. Juana, con una dignidad extraordinaria considerando su situación, responde con la verdad. Dice que nunca entendió que estaba prometiendo renunciar permanentemente a la ropa de hombre. Dice que la pusieron en una posición donde tenía que usarla para protegerse. Y luego, con una valentía que te rompe el corazón, añade algo más. Dice que sus voces le han reprochado haber firmado la abjuración, que traicionó a Dios al hacerlo, que prefiere morir diciendo la verdad que vivir habiendo mentido. Cauchon tiene todo lo que necesita. Juana ha vuelto a caer en herejía. Es oficialmente una hereje relapsa. Y hay solo una sentencia posible para eso. El 29 de mayo de 1431, Juana es declarada hereje relapsa y entregada al brazo secular para su ejecución. La sentencia será cumplida al día siguiente. Juana de Arco será quemada viva. 30 de mayo de 1431. Son las 9 de la mañana. La plaza del viejo mercado en Rouen está completamente abarrotada. Miles de personas han venido de toda la región. Algunos han viajado durante días para presenciar este momento. Hay soldados ingleses manteniendo el orden. Hay ciudadanos de Rouen, hay campesinos de aldeas cercanas, hay nobles y comerciantes. Y todos han venido a ver lo mismo: la ejecución de Juana de Arco, la doncella de Orleans, la bruja que engañó a Francia, o la santa que salvó a una nación. Depende a quién le preguntes. En el centro de la plaza, los ingleses han construido una plataforma de ejecución inusualmente alta. Y cuando digo inusualmente alta, me refiero a que es notablemente más alta de lo normal. Esto no es un accidente, es deliberado. Y la razón es absolutamente cruel. Verás, en las ejecuciones por fuego en la Edad Media, había una práctica común que era considerada misericordiosa. El verdugo, antes de encender el fuego, estrangularía discretamente a la víctima o le rompería el cuello. La persona moriría antes de que las llamas realmente la alcanzaran. Era una manera de reducir el sufrimiento. Pero para que el verdugo pueda hacer esto, necesita poder acercarse a la víctima. Necesita poder alcanzar su cuello. Y la plataforma que han construido para Juana es tan alta que el verdugo no puede alcanzarla. Es intencionalmente alta
para que no pueda darle esa misericordia final. Los ingleses quieren que Juana sufra, quieren que la multitud la escuche gritar mientras las llamas la consumen, quieren que sea una demostración pública del destino de quienes desafían a Inglaterra. Y sobre todo, quieren asegurarse de que su cuerpo sea completamente consumido por el fuego, sin dejar reliquias que sus seguidores puedan venerar. Juana es traída desde el castillo. Está vestida con un largo camisón blanco. Le han puesto en la cabeza una mitra, un gorro puntiagudo de papel, con una inscripción escrita en latín: hereje, relapsa, apóstata, idólatra. Es una humillación final, etiquetándola públicamente con sus supuestos crímenes para que todos los vean. Pero los testigos que estaban presentes ese día describen algo sorprendente sobre Juana. A pesar de todo lo que ha sufrido, a pesar de saber exactamente lo que está a punto de sucederle, camina con dignidad. No está siendo arrastrada, no está histérica, está asustada, sí, eso es evidente. Algunos testigos dicen que lloraba, pero camina por su propio pie hacia la plataforma. La multitud tiene reacciones mezcladas. Algunos gritan insultos: ¡bruja! ¡Hereje! ¡Que arda! Pero otros están en silencio, incómodos, porque lo que ven no es una bruja desafiante o una hereje arrogante. Lo que ven es una joven, apenas más que una niña, caminando hacia una muerte horrible con más coraje del que la mayoría de ellos podría reunir. Hay un predicador, Nicholas Midi, que da un sermón final. Habla sobre el pecado, sobre la herejía, sobre la justicia de Dios. Juana escucha en silencio. Cuando el sermón termina, Juana pide hacer una declaración final. Los registros de testigos presenciales documentan lo que dijo. Juana declara públicamente que sus jueces eran injustos, que la han condenado falsamente. Pero también dice algo más importante. Perdona a todos los que han participado en su condena. Perdona a los jueces. Perdona a los soldados. Perdona a los ingleses. Pide a todos que recen por ella. Y pide, una última vez, un crucifijo. Un soldado inglés, conmovido a pesar de sí mismo, toma 2 palos de madera y los ata en forma de cruz. Se la da a Juana. Ella la toma y la presiona contra su pecho con las manos atadas. Luego la atan a la estaca en el centro de la hoguera. Usan cuerdas gruesas, atándola firmemente para que no pueda moverse, para que no pueda caer o escapar de ninguna manera del fuego que está a punto de consumirla. Juana sostiene la cruz improvisada contra su pecho. Algunos testigos dicen que pide otra cruz, una cruz real de la iglesia. Un fraile dominico llamado Isambard de la Pierre corre a una iglesia cercana, toma un crucifijo y se lo trae. Juana lo besa. Luego, porque el fuego está a punto de ser encendido, el fraile sostiene el crucifijo en alto, lo suficientemente alto para que Juana pueda verlo por encima de las llamas que pronto la rodearán. Es un acto de compasión extraordinario de este fraile, darle algo a lo que mirar, algo sagrado en lo que enfocar su mente mientras su cuerpo arde. El verdugo, un hombre llamado Geoffroy Terage, se acerca con una antorcha. Los testigos después dirán que tenía lágrimas en los ojos, que nunca había ejecutado a alguien que pareciera tan inocente, tan santa. Pero tiene un trabajo que hacer. Enciende la hoguera. Las llamas comienzan a elevarse. Al principio lentamente, consumiendo la madera más pequeña, las astillas y la paja colocadas como yesca. Luego, más rápido, más caliente, a medida que los troncos más grandes se encienden. El calor debe ser insoportable. Mucho antes de que las llamas realmente toquen su cuerpo, Juana está sintiendo un calor intenso que hace que su piel se ampolle. El humo comienza a elevarse, acre y sofocante. Y entonces las llamas la alcanzan. Lo que sucede después es casi imposible de describir. Pero es importante no alejarse de ello, no suavizarlo, porque esto es lo que le hicieron a Juana de Arco. Las llamas le queman la piel, primero en las piernas y los pies, luego subiendo. El dolor debe ser más allá de cualquier cosa que el lenguaje humano pueda describir. Es literalmente el peor dolor físico que un ser humano puede experimentar. Morir quemado es, según todos los relatos médicos y forenses, una de las formas más agonizantes de morir. Los testigos presentes ese día reportan que Juana gritaba, pero no gritaba insultos o maldiciones, no gritaba acusaciones contra sus verdugos.
Gritaba un solo nombre, una y otra vez. Jesús, Jesús, Jesús. Hasta el último momento de su vida consciente, hasta que el humo llenó sus pulmones y las llamas consumieron su capacidad de hablar, Juana de Arco invocaba el nombre de Cristo. Varios testigos, incluyendo algunos de los jueces que la condenaron, después testificaron que en ese momento, viendo a esta joven morir con tal fe inquebrantable, tuvieron la certeza horrible de que habían cometido un terrible error, que quizás, solo quizás, habían quemado a una santa. Uno de los jueces, Jean Alespé, fue registrado diciendo: «Ojalá mi alma estuviera donde creo que está la suya». El secretario del rey de Inglaterra, Juan Tressard, salió de la plaza gritando: «¡Estamos perdidos! Hemos quemado a una santa». Incluso el verdugo, Geoffroy Terrage, después fue a buscar a frailes dominicos para confesarse, aterrorizado de haber cometido un pecado mortal. Dijo que nunca había visto a nadie morir con tanta santidad, que estaba seguro de que Juana estaba con Dios. Las llamas eventualmente consumen todo. El cuerpo de Juana se reduce a cenizas, pero los ingleses no han terminado. Tienen una última crueldad. Ordenan que las llamas sean apartadas para que la multitud pueda ver el cuerpo carbonizado de Juana, demostrando que realmente está muerta, que no hay ningún milagro, que la bruja ha sido destruida. Y luego, para asegurarse de que no queden reliquias, ningún hueso que sus seguidores puedan tomar y venerar como sagrado, ordenan que el fuego sea encendido 2 veces más. Queman su cuerpo 3 veces en total, hasta que no queda absolutamente nada. Finalmente, recogen las cenizas y las arrojan al río Sena. Juana de Arco, la doncella de Orleans, la campesina que salvó a Francia, ha sido borrada físicamente de la existencia. Tiene 19 años. Ha estado viva en este mundo durante solo 19 años, 5 meses y 24 días. Y en ese tiempo breve, cambió el curso de la historia europea. Y ahora está muerta, ejecutada por los mismos crímenes por los cuales, 500 años después, será declarada santa. Pero aquí está lo extraordinario sobre la verdad. No puedes quemarla. Puedes quemar a la persona que la dice, puedes reducir su cuerpo a cenizas, puedes arrojar esas cenizas al río, pero la verdad permanece. Y la verdad sobre Juana de Arco, eventualmente, sale a la luz. La historia no termina en la plaza del viejo mercado. De hecho, en muchos sentidos, apenas comienza, porque Francia gana la guerra. Después de la muerte de Juana, toma años, décadas incluso, pero eventualmente los ingleses son expulsados completamente de Francia. Carlos VII consolida su poder. Y la memoria de Juana, en lugar de desaparecer como los ingleses esperaban, crece más fuerte. La gente no la recuerda como una bruja o una hereje. La recuerdan como la heroína que salvó a Francia. 25 años después de su ejecución, en 1456, algo extraordinario sucede. El Papa Calixto III ordena una revisión completa del juicio de Juana de Arco. Se forma un tribunal inquisitorial, pero esta vez un tribunal real, no uno corrupto comprado por Inglaterra. Este tribunal examina meticulosamente cada aspecto del juicio original. Entrevistan a testigos que estuvieron presentes, examinan los documentos y transcripciones, investigan a los jueces y sus motivaciones, y la conclusión a la que llegan es devastadora. El juicio de Juana de Arco fue una farsa judicial, fue un asesinato judicial. Cada procedimiento fue manipulado, cada regla fue violada. Cada aspecto del juicio fue diseñado no para buscar la verdad, sino para condenar a una inocente. El Tribunal de Rehabilitación anula completamente los cargos contra Juana. La declara oficialmente inocente, la nombra mártir. Y emite una conclusión que debería hacernos reflexionar profundamente. Juana de Arco fue, técnicamente, asesinada por una cuestión de vestimenta. Una joven fue torturada durante meses, sometida a un juicio corrupto y finalmente quemada viva, esencialmente por usar pantalones. Piensa en la absoluta locura de eso. Los hombres que la juzgaron, los teólogos más educados de Europa,
Gastaron meses de su vida argumentando sobre si era herejía que una mujer usara ropa de hombre. Y decidieron que sí, que era tal pecado que merecía la muerte por fuego. Todos los que participaron en el juicio original son declarados culpables. Pierre Cochon, el obispo que presidió el juicio, es condenado póstumamente. Su memoria es manchada oficialmente por la Iglesia. Los otros jueces enfrentan diversas consecuencias. Pero aquí está la ironía final, y es una ironía que te romperá el corazón o te hará reír amargamente, dependiendo de tu perspectiva. La misma institución que quemó a Juana de Arco, la Iglesia Católica, eventualmente la canoniza. En 1909, casi 500 años después de su muerte, Juana de Arco es beatificada. En 1920, es oficialmente declarada santa por el Papa Benedicto XV, Santa Juana de Arco, la campesina analfabeta que escuchaba voces. La joven que la Iglesia quemó por hereje es ahora reconocida oficialmente por esa misma Iglesia como una de las santas más importantes de la historia cristiana. Es difícil pensar en una vindicación más completa, o en una admisión más trágica de error. Pero más allá de los procedimientos oficiales de la Iglesia, más allá de las declaraciones papales y los tribunales de rehabilitación, el verdadero legado de Juana es algo diferente. Es la historia misma. Es el ejemplo que dio. Porque lo que Juana de Arco demostró, lo que su vida y su muerte nos enseñan, es algo profundamente importante sobre el coraje humano. Juana resistió 5 meses de torturas psicológicas. Enfrentó los interrogatorios de los hombres más inteligentes de Europa. Fue amenazada con instrumentos de tortura diseñados para causar el máximo dolor. Fue engañada y manipulada. Fue traicionada por el rey al que sirvió. Fue abandonada por todos. Y en ningún momento, ni en un solo momento durante esos 5 meses, negó lo que sabía que era verdad. Algunos dirán que sus voces eran alucinaciones, que Juana sufría de alguna condición psicológica que le hacía escuchar cosas que no existían. Otros dirán que realmente eran mensajes divinos, que Dios genuinamente habló a través de ella. Honestamente, para el propósito de entender su coraje, no importa. Lo que importa es que Juana creía en sus voces, creía en su misión, y ninguna cantidad de sufrimiento, ninguna amenaza de dolor o muerte, pudo hacer que traicionara esa creencia. En una época donde las personas traicionan sus principios por mucho menos, donde la gente cambia lo que dice que cree según la dirección del viento político. La historia de Juana de Arco nos recuerda lo que significa realmente tener convicción. Significa estar dispuesto a sufrir por lo que crees. Significa mantener la verdad, incluso cuando cuesta todo. Significa mirar a tus torturadores a los ojos y decir no, cuando sería mucho más fácil decir sí. Juana tenía 19 años cuando murió. Piensa en eso. 19 años. En la sociedad moderna, esa es la edad en que la mayoría de las personas apenas están empezando la universidad, apenas comenzando a descubrir quiénes son. Y Juana, a esa edad, ya había liderado ejércitos, cambiado el curso de una guerra, coronado a un rey, enfrentado la tortura y finalmente, dado su vida por lo que creía. Su historia nos hace preguntas incómodas. ¿Resistiríamos nosotros lo que ella resistió? ¿Mantendríamos nuestras convicciones bajo presión? ¿Seríamos capaces de ese nivel de coraje? La mayoría de nosotros, honestamente, probablemente no. Y no hay vergüenza en admitir eso. Lo que Juana hizo requiere una fortaleza que va más allá de lo que la mayoría de los seres humanos poseen. Pero quizás por eso necesitamos su historia. No para sentirnos inadecuados en comparación, sino para recordarnos de lo que los humanos son capaces cuando se niegan absolutamente a ser quebrados. Hoy, Juana de Arco es recordada no por cómo murió, sino por cómo vivió. Es recordada como la santa patrona de Francia, la heroína que salvó a una nación. Hay estatuas de ella en ciudades de todo el mundo. Se han escrito incontables libros sobre ella. Se han hecho películas, obras de teatro, óperas. Su historia ha inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos.
Pero creo que la lección más importante de su vida no es sobre el heroísmo militar o las visiones divinas. Es sobre algo más simple y más profundo. Es sobre la verdad. Sobre decir la verdad incluso cuando es peligroso. Sobre mantener la verdad incluso cuando cuesta todo. Sobre nunca, jamás, traicionar lo que sabes en tu corazón que es verdadero, sin importar lo que te amenacen con hacer. Esa es la historia de Juana de Arco. Una campesina que se convirtió en comandante. Una comandante que se convirtió en prisionera. Una prisionera que se convirtió en mártir. Y una mártir que se convirtió en santa. Pero más que todo eso, fue una joven que se negó a mentir. Y por esa negación cambió el mundo. Música épica alcanza el clímax. Esta fue la historia real de las torturas que Juana de Arco sufrió antes de morir en la hoguera. Una historia de injusticia, coraje y, finalmente, vindicación. Si este video te impactó, déjame saberlo en los comentarios. ¿Conocías la historia completa de Juana de Arco? ¿Qué aspecto de su vida te sorprendió más? Y si quieres más historias sobre figuras históricas que sufrieron por decir la verdad, suscríbete al canal. En el próximo video, te contaré sobre Giordano Bruno, el filósofo que fue torturado durante 8 años por decir que había otros mundos en el universo. Dale like a este video si crees que la historia de Juana merece ser conocida. Y compártelo con alguien que necesite recordar lo que significa verdadero coraje. Nos vemos en el próximo video.